Hola amigos de Generación Elegida 2020, yo soy Car, él es Javi y estamos en un nuevo video para ustedes y esperemos que les guste muchísimo como nos ha gustado a nosotros. Pues en esta primera temporada de Generación Elegida hemos tenido varios temas muy interesantes en los que hemos podido conocer cómo Dios nos ve, no con ojos del ser humano, ni con nuestra mentalidad, ni con la identidad que nos ha dado este mundo, sino con la identidad que nos da Dios a través de su palabra. Y fíjate, Javi, que Dios tiene como propósito para el ser humano dos muy importantes dentro de todos los que existen. Existen dos propósitos muy importantes y te quiero platicar del primero. Pues el primer propósito que Dios tiene es que mediante la fe el hombre pueda servirle sin temor, para que podamos tener un futuro sin miedo a los dioses de este mundo. Así es, Car. Algo muy importante de servir sin miedo, creo yo, es que primeramente debemos aprender a confiar que Dios nos guarda en todo momento. Y sobre todo también, pues tener un ejemplo. Tenemos ejemplos, por ejemplo, Moisés, que él fue una persona que Dios utilizó muchísimo, pero que al principio en su llamado él tenía cierto temor, ¿no? Él le ponía excusas a Jesús diciendo: yo soy tartamudo, ¿qué les voy a decir? ¿Quién les digo que me envió? ¿Cómo me dirijo a estas personas tan importantes, ¿no? Que era Faraón. Pero Dios le dice: hey, tranquilo, vas en representación mía. Si te preguntan de quién te mando, diles que te mandó el gran yo soy, ¿no? Así es. Diles que te mandó el rey de Israel, el Dios de Israel. Entonces, pues realmente ahí Dios le dice a Moisés: tranquilo. Y Moisés le dice: pero yo soy tartamudo, me va a costar mucho expresarme. Y entonces Dios le dice: tranquilo, hey, yo voy a hablar a través de ti. Tú vas a ser mi medio para que yo hable a Faraón, ¿no? Para que yo me dirija a Faraón y para que él escuche lo que yo quiero que escuche. Entonces ahí es una parte importante donde Dios nos da a entender que pues en algunas ocasiones vamos a ser usados por Dios, ¿no? Vamos a ser el medio que Dios va a utilizar para que hablemos lo que Él quiere que los demás escuchen, ¿no? A lo mejor en alguna situación de enfermedad, Dios nos va a dar una palabra para que lleguemos al familiar y le digamos: tranquilo, Dios dice en Jeremías 33:6 que Él va a ser tu medicina, que Él va a ser eso que te aliviará, que Dios te va a guardar en todo momento, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos ese medio para que Él, pues para que Él hable. Por ejemplo, el Salmo 121, Carlita, es un salmo tan maravilloso y es un salmo en el donde Dios nos dice: yo te voy a guardar siempre. Por ejemplo, el primer versículo dice: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? La Reina Valera dice: ¿de dónde vendrá mi socorro?, ¿no? Así es. Y el versículo 2 dice: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¡Wow! Imagínate. Como en Génesis dice, ¿no? Él hizo los cielos, Él hizo la tierra. Él con solo hablar hizo que la luz existiera, que las tinieblas desaparecieran por un momento en el día. Y el versículo 3 para mí es el más importante, cuando dice: no permitirá que tu pie resbale y jamás duerme el que te cuida. La Reina Valera dice: jamás duerme el que cuida a Israel. Y en ese tiempo Israel pues era su pueblo escogido. Ahora podemos asociarlo a la iglesia. Así es. A la iglesia que por gracia, gracias al sacrificio de Jesucristo, los que no éramos del linaje escogido del pueblo de Israel, ahora podemos acceder a vivir en esa gracia, en esa descendencia que fue prometida a Abraham. Nosotros somos esos hijos de la promesa y en esas promesas pues son infinitas. Y una de ellas es que podemos vivir sin temor al futuro, sin temor al presente, sin temor al que dirán, sin temor a los dioses de este mundo, principalmente la violencia, la muerte, la inseguridad, que pues en la mayoría de los países de Latinoamérica lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, en general es algo mundial, pero se puede notar más que en nuestro continente existen este tipo de situaciones que a veces nos hacen temer, que a veces nos hacen decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Claro. Pero saben, amigos, podemos tener ese socorro directo, en tiempo real, y ese socorro solamente viene de Jehová, de nuestro Dios. Y es algo bien bonito que podamos tener esa seguridad en Él, que podamos tener esa certeza de que Él está por nosotros,
Él está con nosotros y Él está sobre todas las cosas. Así es, Carlita. Y me gusta cómo termina el Salmo 121, porque en el versículo 8 dice: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre, amén. Y realmente eso nos garantiza en que conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Él nos va a cuidar. Él realmente va a permitir que las cosas pasen para que nosotros, primeramente, crezcamos en la fe. Segundo, para formar un carácter conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, creo yo, para que nuestra identidad sea bien definida y esto nos ayude a, primero, a encontrar el propósito que Dios tiene en nuestra vida, y una vez que este sea revelado, a que sigamos sobre este propósito, ¿no? A lo mejor tu propósito, Carlita, puede ser el ministerio de la alabanza, ¿no? Que Dios quiere que mediante la alabanza tú expreses el amor de Dios, ¿no? O a lo mejor, no sé, quiere que vayas a las naciones o a los que están compartiendo también, los que comparten por redes digitales. Pues ese es el propósito que Dios les ha dado, pero debemos tomar en cuenta que una vez que ya el propósito se nos es revelado, pues Dios va a decir: ok, este es tu propósito, mijito, ahora tú confía en mí porque yo te voy a guiar durante este propósito, yo te voy a llevar en este proceso y yo te voy a dar la victoria. La palabra dice que Dios ya nos ha dado la victoria antes de luchar la batalla siquiera. Así es, Javi. Él quiere que tengamos esa paz en la mente y en el corazón. Aunque, como lo decías, aunque estemos en medio de la prueba, aunque estemos en un lugar de sombras, en un lugar de temor, Él quiere que estemos seguros de que el propósito que nos dio de servirle sin temor a lo largo de toda nuestra vida se va a cumplir en las diferentes modalidades, sea en tu trabajo, sea en la iglesia, sea en tu casa, sea en la calle. Él siempre va contigo. Y fíjate que existe un segundo propósito, el propósito de vivir en justicia. ¿Cómo es la justicia de Dios? Realmente la justicia no es la justicia que conocemos nosotros como seres humanos, en la que sabemos que si haces algo malo vas a recibir un castigo, o que para ser justos tienes que quedar bien con todos, porque la verdad es que es un tema difícil. Para algunos, justicia para ti no va a ser la misma justicia para mí, sobre todo si alguien es la víctima y la otra parte es el victimario. Pero pues para Dios no es de esa forma. Él es un Dios bondadoso que da a conocer su amor y su justicia a través de la persona de Jesucristo. ¿Y cómo nos dio esa justicia? ¿Cómo nos justificó? En Tito 3:5 menciona lo siguiente: Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio seguridad de que vamos a heredar una vida eterna. Y es así, Javi. Fíjate que la vida que tenemos aquí en la tierra es pasajera. Claro. Somos seres finitos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un término, que nuestro cuerpo va a finalizar, porque vamos a llevar un proceso de crecimiento desde que nacemos hasta que Dios tenga misericordia de nosotros y diga: llegaste hasta este punto. Lo importante es qué vamos a hacer en el después de la muerte. Y pues aquí es claro que a través de Jesucristo nos da una vida eterna, es decir, que una vez terminando el ciclo en esta tierra, Él nos hace nuevas criaturas y vamos a poder acceder a esa vida eterna con Él, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Entonces es muy bonito que podamos tener esto por parte de Dios, que estos dos propósitos grandes que tiene para nuestra vida, de vivir en temor y en justicia, podamos asentarlos a la realidad, podamos vivirlos en verdad, claro, en estos tiempos y en todo lo que nos resta de vida, para poder tener una vida en plenitud. Y asociados a la palabra de Dios, acompañados de la oración de una iglesia, de un líder, de un pastor, de alguien que nos pueda ir guiando en la palabra, podemos acceder a ir como que destapando más propósitos, más situaciones que nos puedan decir: bueno, tú vas a ir por este lado, tú te vas a ir por acá, tú te vas a ir por allá. No ir sin rumbo, porque la verdad es que cuando
estamos sin Dios, pues caminamos claudicando. Así es. Sí. Algo que me gustó que dijiste, Carlita, fue que la justicia no la veo igual yo, de la misma forma que la ves tú, o que a lo mejor en un país es distinta que en otra, ¿no? Y la palabra lo dice, en Levítico 19:15 dice, mira, no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Y yo creo que esto nos enseña algo muy importante. En este tiempo, muchas veces, pues, a lo mejor el que tiene una mejor posibilidad económica tiene más favores, ¿no? O se ve más favorecido en términos de justicia. Pero la Biblia nos dice, no lo perviertas, no veas solo su economía o no veas su poder en la sociedad, ¿no? Sino pues júzgalos igual, de forma alguna que todos podamos tener las mismas oportunidades, ¿no? Así es. Y como hijos de Dios y entendiendo el plan perfecto de Dios en nuestra vida, podemos tener esa mentalidad que tuvo Jesucristo. Él vino a darse por su vida por los demás, no vino a recibir nada a cambio. Él lo dio todo por gracia, lo dio todo por misericordia y sobre todo por amor. Dijo que cuando Él llegó a esta tierra, que el mandamiento supremo ya no eran los 10 mandamientos que le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento y en la Antigua Ley, sino Él vino a romper esa ley, a decir que el principal mandamiento era el amor. Entonces, como base podemos tener este amor que Cristo nos hizo ver, para saber que a través de ese amor somos justos, a través de ese amor estamos justificados y podemos nosotros ahora justificar a los demás. Es complicado a veces, porque como seres humanos tenemos una mentalidad de que si me la hizo, me la paga. Claro. Quiero que sean justos con él, no le hablen. Pero esa es la justicia que dice Carla, no es la justicia que dice Dios para mí y para los demás. Así es, Carlita. Y bueno, yo creo que esto es importante como un buen fundamento para definir nuestro propósito y para seguir en base a nuestro propósito. Recordar no tener temor, sea el propósito que Dios quiera que tengamos, y ya en ese propósito, una vez caminando con Dios, pues ser justos, ¿no? Tanto ser displicentes, estar conscientes de que a lo mejor no todos tenemos las mismas oportunidades, pero si podemos apoyar a alguien conforme a este propósito, hacerlo, ¿no? Sabemos que Dios nos va a recompensar en gran manera, tenemos la confianza en que Dios también en algún momento vamos a llegar enfrente de Él y Él va a decir, bueno, ¿qué hiciste, mijito? Carlita, a ver, ¿qué hiciste cuando yo te di esta oportunidad de esta y esta? Pues tuviste a lo mejor que ayudar al enfermo y lo hiciste, tuviste que ayudar al pobre y lo hiciste, te di la oportunidad de compartir y lo hiciste. Wow, bueno, Carlita, cumpliste en lo que yo te mandé, perfecto. Pasas, ¿no? Entonces yo creo que esto nos tiene que ayudar a definir nuestro propósito y a cumplirlo sobre todo, al saber cumplir nuestro propósito para Dios. Así es, Javi. Y pues no es nada difícil si estamos de la mano de Dios. Somos fortalecidos en Cristo Jesús y podemos cumplir el propósito que Dios nos ponga y que también nosotros podamos fijarnos en ese propósito, lo podemos lograr. Así es. Con este video terminamos los 3 videos de propósito y sobre todo es que es importante que ustedes, si aún no saben o no se les ha revelado cuál es su propósito, puedan acercarse primeramente a la palabra de Dios, puedan estar en oración con Dios y mediten en la palabra. Es importante meditar, no solo leer por leer, sino meditar y decir, bueno, ¿será que esto Dios lo quiere para mi vida? Y lo meditas y después oras. Y si aún no te queda claro, acércate con un líder, acércate con un pastor y él te sabrá decir, no, mijo, a lo mejor Dios no te está hablando a ti en esta manera, o a lo mejor te diga, no, sí, este es tu propósito, ¿no? Dios te está hablando aquí. Entonces es importante que te acerques a tu líder, a tu pastor, y que ellos también te ayuden a guiarte en este camino. Así es, Javi. Es muy importante, como decías, retomar el hecho de que primero debemos ponerlo en oración. Claro. O leer la palabra de Dios, que ahí es donde vamos a encontrar las respuestas. Así es. Y si quieren y si gustan que nosotros podamos apoyarlos en alguna situación que tengan, con gusto lo vamos a hacer a través de redes sociales, a través de nuestro teléfono que tenemos disponible por WhatsApp, para que podamos resolver dudas, para que podamos orar por ustedes, por peticiones específicas, todo con el amor de Dios y todo para hacer cumplir esos propósitos que también Dios tiene en nuestras vidas. Así es.
Chicos y familia que nos escucha, pues no duden en dejar su petición, no duden en compartir este video para que alguien más lo escuche y sea de bendición para sus vidas. Y recuerden que nosotros siempre estamos orando por cada uno de ustedes, siempre están en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, y queremos que ustedes también cumplan con el propósito que Dios tiene para ustedes. Así es, Generación Elegida 2020, pues nos despedimos, que Dios les bendiga muchísimo, que Él sea el fundamento de todo lo que emprendan de ahora en adelante, y nos vemos en la próxima. Así es, bye, elegido.